Bienvenidos una vez más a este lugar hermoso que Dios nos ha concedido. Y hermano, con el propósito de bendecir, adorar a nuestro Dios, de escuchar, hermano, su palabra, de alabarlo y también tener, hermano, comunión unos con los otros. Así que tenemos esa tremenda bendición y yo sé que nos vamos a gozar. Si hay alguien que todavía también está en el internet, por X razón no pudo llegar, bienvenido también, yo sé que se va a gozar también con nosotros este día. Salmo 91, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice: el que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, oh Jehová, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Hermano, lo tenemos todo en Cristo Jesús. ¿Verdad, hermano? Damos gracias a Dios que un día, por diferentes circunstancias de la vida, Dios, hermano, se hizo real a nuestra vida. Le llamamos porque necesitamos su ayuda, hermano, y nos ha ayudado hasta ahora y nos va a seguir ayudando. Aquel hermano que está con nosotros por visita, ponga atención, hermano, a esto que está sucediendo en este lugar. La palabra de Dios, la adoración que hacemos a Dios en agradecimiento. Así que, hermanos, oremos para ponernos, hermano, a iniciar esto de hoy. Padre Celestial, en esta preciosa tarde, una vez más, te damos gracias. Agradecidos, Señor, con todo nuestro corazón, por lo bueno que tú eres, por tu grande misericordia que has tenido con nosotros. Venimos, Señor, a rendirte culto, alabanza, adoración. Señor, hazte presente, mi Dios, en todo lo que se va a hacer, porque queremos honrarte de la forma que tú te mereces. Habla, Señor, a nuestra necesidad. Recuérdanos tus bondades y misericordias en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos a tomar asiento para comenzar. A ver, hermano, ¿quién se gozó con las alabanzas esta mañana? Gloria a Dios, gloria a Dios. Se siente la presencia de Dios en este lugar. Dios está obrando grandemente, hermanos. Y espero que esta iglesia podamos buscar dónde Dios está obrando y conectarnos ahí, que es así como encontramos el propósito de Dios. Hermanos, solo unos anuncios antes de comenzar. Para los que ayudaron la semana pasada con el almuerzo de espagueti de los niños, recaudaron $1,121. Y ese es un fondo para los niños para ir al campamento los veranos, hermanos, y va a ayudar a todos los niños para que el costo no sea tan alto. También, hermanos, aunque no parezca, pero en 2 semanas ya estamos en la Semana Santa. ¿Pueden creerlo? En 2 semanas. Y si no han asistido, no han estado aquí en esta iglesia para los Semana Santa, tenemos un horario que hacemos el viernes en la noche. El viernes en la noche hacemos un servicio que le llamamos el servicio de oscuridad. Es un servicio solemne que hacemos aquí en la iglesia. Tenemos la cruz en medio y leemos la pasión de Cristo con alabanzas. Muy, muy bonito, hermanos. Si no han estado aquí para ese servicio, les animo que nos acompañen. Y el domingo de resurrección, siempre comenzamos nosotros a las 6:30, en pijamas, con sus sábanas, como quieran, enfrente de la iglesia, hacemos un servicio de amanecer. Mientras sale el sol, nos recordamos cuando Jesús salió de esa tumba caminando. Y después regresamos a las 12 para nuestro servicio normal. Así que no se lo pierdan, hermanos, en 2 semanas
Y vamos a comenzar, estamos en Génesis capítulo 3, Estamos estudiando los libros de Génesis, los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, y le llamamos a este estudio el Evangelio de Génesis, hermanos, porque es muy importante. Lo que creemos acerca de Génesis es sin implicaciones de lo que creemos acerca del resto de la Biblia. Y hoy concluimos con el tercer capítulo que describe la caída del hombre. Ya vimos que cómo el pecado corrompió la perfecta creación de Dios. Cuando termina el capítulo 2, todo está perfecto. El hombre está en perfecta comunión con Dios. No hay maldad, no hay dolor, no hay sufrimiento. Adán y Eva tienen todo para sostenerse, están en perfecta comunión con Dios. Y si esto hubiera sido un cuento de hadas, diría, y vivieron felices para siempre. Pero el capítulo 3 comienza, pero Satanás, la serpiente, era muy astuta. Satanás, la serpiente, engaña, miente y causa que Adán y Eva pequen, que duden de Dios, que duden del carácter de Dios. Y esa desobediencia causa que entre el pecado al mundo y se corrompa todo el mundo. Desde ese evento de la desobediencia podemos ver cómo todo cambia en un instante. Y como vimos la semana pasada, eso trae maldiciones a la tierra. Trae maldiciones a la tierra. Dios maldice la tierra. Maldice primero a la serpiente y le dice que vas a tener enemistad con el hombre. También maldice a la mujer. Le dice, vas a tener dolores de parto. Y hermanos, esos dolores de tener hijos no terminan con ese día de parto. Mientras tus hijos estén vivos, te aseguro, vas a tener dolores de los hijos. Esta semana, y a propósito, les damos gracias que por 8 años han estado orando por mi hija que está en la escuela médica, y el viernes por fin le consiguió su residencia y se va a mover a Nueva York. Gracias por sus oraciones, hermanos, pero es un tiempo de gran alegría, hermanos, pero en mi casa, hermana Goita, qué gusto verla. Hermanos, esos días son una alegría, pero es tiempo de dolor también. Ha sido tiempos de llanto en mi casa, de llorar. No sé si están llorando por alegría o por dolor, pero hay que tener cuidado caminar porque está el moco tendido por todos lados. Los dolores de los hijos no terminan en el día de parto. Es maldición. También maldice la lucha, una lucha del trabajo. Va a haber trabajo, tenemos que trabajar para sobrevivir. Pero aún al declarar esas maldiciones, Dios demuestra su misericordia, demuestra su gracia. Porque el castigo por la desobediencia era la muerte, pero Dios no le da la muerte. Crea enemistad, pero también nos da su espíritu que nos protege de las batallas espirituales. Crea enemistad, hay dolor de crecer los hijos, pero también hay gozo. Hay rebelión, hay contienda en las relaciones, pero tenemos el Espíritu Santo. Y es ahí donde vamos a retomar el relato de la caída del hombre. El capítulo 3 comienza con la caída, con la tragedia de la corrupción de la creación, pero termina con una nota de triunfo, con la gracia de Dios que cubre los pecados del pecador. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Le pido que se pongan de pie para leer la palabra de Dios en reverencia a la palabra infalible y perfecta de Dios. Génesis 3, vamos a estudiar del 20 hasta el final de 3, pero voy a empezar leyendo del 19 para poner en contexto. Terminando las maldiciones, dice Dios, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y que tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Hecho pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida.
Padre Celestial, gracias, Padre, por tu palabra perfecta. Gracias, Padre, porque tu palabra es clara, Señor, de la consecuencia del pecado. Pero a través de eso podemos ver tu gracia, tu misericordia, que cubres nuestros pecados. Padre, ayúdanos a comprender lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Padre, que nos enfoquemos en lo que tú tienes que decirnos, Señor. No mis palabras no cambian. Ninguna palabra de un hombre puede cambiar el alma, solo tu palabra, tu espíritu. Ayúdanos, Padre, a salir de este lugar un poco diferente a lo que entramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Estos versículos, hermanos, son 5 versículos que vamos a estudiar hoy, y aquí vemos la introducción a la doctrina de la salvación, a la doctrina de la redención. Vemos el primer relato del Evangelio desarrollándose. Vemos la primera promesa de gracia por la cual el pecador es salvado. Y por primera vez vemos ejemplos de la fe, del arrepentimiento, del sacrificio, de la expiación, de la seguridad de nuestra salvación. La doctrina de salvación es introducida en estos 5 versículos desde el principio de los tiempos. Y esa misma doctrina se va expandiendo a través de la palabra de Dios. Estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy al estudiar el pasaje de hoy. Vamos a ver primero que hay una promesa. Después vamos a ver una profesión y después una propiciación. Vamos a comenzar, la promesa. Para entender el triunfo que está hablando estos 5 versículos, lo que se introduce en el pasaje de hoy, hay que regresar al versículo 15. Hay que regresar a la maldición que Dios le impone a la serpiente. Porque Dios no solo maldice a la serpiente, en medio de esa maldición hay una gran promesa. Y dice el versículo 15: pondré enemistad entre ti y a la mujer, entre tu simienta y la simienta suya. Este te herirá la cabeza y tú herirás en el calcañar. La semana pasada vimos que estamos bajo enemistad con Satanás. Cada día de nuestras vidas entramos al campo de batalla con nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra naturaleza de Dios que quiere agradar a Dios. Pero Satanás nos ataca cada día es nuestro enemigo constante. Y hoy quiero expandir un poco acerca de esta maldición. Vamos a ver 3 promesas de Dios en esta maldición de Satanás. Vamos a ver primero que hay una promesa de una venida, una promesa de una herida y una promesa de una caída. Primero, una promesa de una venida. Dice, versículo 15: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simienta y la simienta suya. Esta es una maldición, hermanos, con una gran promesa, porque promete la venida de un descendiente. Y dice que es de tu semilla, le está hablando a la mujer, dice tu semilla, va a venir un descendiente. Y es algo interesante eso, porque lo natural es que el hombre es el que ponga la semilla en la mujer. Pero aquí le dice la mujer, tu semilla. Vemos aquí que ese descendiente que va a venir no tendrá una concepción natural. No será concebida de la semilla del hombre, será una concepción milagrosa. ¿Y quién es esa persona? ¿Quién es ese descendiente? El Señor Jesús, que vino al mundo de una mujer, pero concebido por el Espíritu Santo. Vino al mundo libre de la contaminación de la semilla del pecado. Es el Dios encarnado, es la palabra de Dios viviente, es la verdad de Dios que vino al mundo a batallar con el príncipe de las mentiras. Desde la fundación del mundo, hermanos, vemos la gracia de Dios hacia el pecador. Desde que entra el pecado al mundo, en ese momento Dios promete enviar un Salvador. Desde que el pecado corrompe la perfecta creación de Dios, desde que el pecado rompe esa relación perfecta con Dios, desde que el pecado rompe esa coinonía, ese compañerismo que tenían en el jardín, desde ese momento Dios promete un Salvador que va a restaurar esta comunión. Y en el tiempo determinado, Dios cumple esa promesa, enviando a su Hijo, el agente de la salvación. Gálatas 4 y 5 dice: por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Jesús vino al mundo de la semilla de una mujer. No vino al mundo de la semilla de un hombre, porque la semilla del hombre es por naturaleza corrompido. Es una concepción milagrosa, engendrado por el Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante esto? Porque el pecado corrompió la humanidad. Todo estaba maldecido, incluyendo la semilla del hombre. Toda persona que nació después de Adán y Eva nace de la semilla del hombre contaminado, corrompido por el pecado. Toda persona en la historia del mundo nace en pecado, separado de Dios, destituido, dice la palabra, de la gloria de Dios. Y si el Salvador hubiese sido concebido por un hombre, hubiese también nacido contaminado por el pecado. ¿Y por qué esto es importante? Porque un pecador no puede pagar la condena de otro pecador. Una persona, la paga del pecado es la muerte. Una persona condenada a la muerte no puede pagar la condenación de muerte de otro pecador. Una persona que está sentado y ha sentenciado a la muerte en la cárcel y sentencian a otro a la muerte, no puede decir, yo le voy a tomar su sentencia. No puede, porque es pecador ya. Por eso es importante que Jesús nació de la semilla de una mujer, sobrenaturalmente, milagrosamente, engendrado por el Espíritu Santo, libre de la corrupción del pecado, porque esa es la manera que tenía que llegar a la cruz. Es la única manera que podía hacer el sacrificio digno, aceptable y agradable para Dios. Eso nos lleva a la segunda promesa en esta maldición. Hay una promesa de una herida. Dice, tú le herirás el calcañar. Le está hablando a Satanás. Para librar al mundo del castigo del pecado, tuvo que ser herido Jesús. Cantamos de esto el día de hoy. Jesús había prometido a Adán, Jesús le había prometido Dios le había prometido a Adán que si él come del árbol prohibido, él seguramente morirá. El juicio justo para el pecado es la muerte. El juicio justo que se merecía Adán y a Eva por haber desobedecido es la muerte. El juicio justo que tú y yo nos merecemos por desobedecer a Dios es la muerte. Tuvo que haber una muerte. Sin la muerte de un sacrificio digno no pudo haber el perdón del pecado. Jesús tuvo que ser herido en la cruz por nuestros pecados. Isaías 53, 4 y 5. Que me encanta, el canto que cantamos hoy viene de este versículo. Dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Isaías escribe esto, hermanos, 785 años antes de Cristo. Jesús vino en el momento preciso, desde que Dios había establecido de la fundación del mundo. Él vino a este mundo a morir en la cruz, porque así lo promete, que iba a haber una herida. Nació para derramar su sangre por el pecador. Vino a este mundo a ser herido en la cruz, porque el castigo del pecado, la paga del pecado es la muerte. Y la última promesa que vemos aquí es la promesa de la caída de la serpiente. Dice, y este te herirá en la cabeza. Cuando Jesús muere en la cruz, Satanás habría pensado que había ganado la batalla. Pero la cruz no es derrota, sino que es triunfo y victoria. En la cruz Jesús sufrió la herida del pecado, pero 3 días después Él venció la muerte, resucitó y salió caminando de esa tumba. Eso es victoria. Eso es victoria, hermanos, porque esto cancela la deuda del pecador. Esto es victoria porque desarma el poder de la consecuencia del pecado, que es la muerte. De esa manera le dio la herida en la cabeza a la serpiente. Y vendrá el día, hermanos, cuando va a haber una destrucción total de la serpiente. Esa es otra profecía que se va a cumplir. Hermanos, Jesús desarmó a Satanás del poder sobre la humanidad y abrió el camino para que el pecador pueda estar en comunión otra vez con Dios, como estuvieron Adán y Eva. A pesar de que somos pecadores, Jesús tomó esa rebelión de nuestro pecado en la cruz, pagó por esos pecados para que tú y yo podamos regresar a tener esa relación que Adán y Eva tuvieron antes que entre
el pecador. Hermano, eso no significa que Satanás no sigue intentando, sigue tentando, sigue engañando, sino que a pesar de que somos pecadores, hay una manera de reconciliarnos con Dios. Hay una manera que el poder de Dios nos puede librar de las cadenas del pecado de Satanás. Mire que dice 1 Corintios 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermano, llegará el día en que esta semilla prometida regresará a darle esa herida mortal a la cabeza de Satanás. Tenemos la promesa de victoria. Es una promesa de triunfo de Satanás. El destino del enemigo, hermanos, ya está sellado. Una eternidad en el lago de fuego. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y los falsos profetas, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa va a ser la promesa cumplida que Dios prometió desde que entró el pecado al mundo. Estas son las tres promesas que vemos. Dios promete que una semilla de la mujer, nacida milagrosamente, sobrenaturalmente, vendrá a batallar con Satanás. Y esa semilla tendrá que ser herido para sanar los pecados del hombre. Pero esa herida temporal vencerá la muerte y va a regresar a una victoria final. Esa es la promesa. Vamos a ver el segundo punto, la profesión. Con ese contexto que acabamos de ver, de que Dios va a enviar a un Salvador a tomar la herida, podemos mejor entender la gracia que Dios le demuestra a Adán y Eva en el pasaje de hoy. La salvación que ofrece a través de Dios que le ofrece a Adán y Eva está disponible para nosotros hoy, pero no es automático. Como dije antes, hermanos, todos nacimos en pecado, muertos en nuestros pecados. La salvación de Dios solo es posible a través de la profesión de fe a las promesas de Dios. Dios promete enviar un Salvador. Dios cumple la promesa cuando envía a su Hijo a este mundo a morir por el pecado. Dios ya cumplió su parte. Él ya cumplió su parte, ya cumplió la obra. Y nosotros no podemos hacer nada para ganarnos esa salvación. La obra ya está cumplida. No podemos obrar para ganarlo. La salvación solo es posible cuando ponemos nuestra fe en esa promesa que Dios dio desde el principio de los tiempos. Romanos 10, 9 y 10 dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? Del castigo, del pecado que entró en el mundo cuando Adán y Eva desobedecieron. Salvo de la terrible destrucción eterna, de la tormenta eterna. Hermanos, creemos que aquí hay sufrimiento en este mundo. No se compara nada cuando estás en la eternidad, en un tormento separado de Dios. La salvación requiere solamente creer en lo que Dios dice, creer en su promesa de la verdad. Y noten, hermanos, que Adán y Eva no creyeron lo que Dios les había dicho. No creyeron en la palabra de Dios. No creyeron en las instrucciones de Dios. Dios les había prohibido comer de ese árbol. Y Satanás les miente. Y escogen creer a Satanás en vez de la verdad de Dios. Satanás les dice que Dios no es honesto, que Dios miente, que Dios solo quiere que no sean como Él, que no pueden confiar en Dios. Les hizo creer y dudar que Dios no es bondadoso, que Dios es un aguafiestas. Y eso los llevó a pecar, a desobedecer. Creyeron en el mentiroso en vez de la verdad. Y eso es increíble, hermanos. Es increíble considerando lo que ellos habían visto, lo que habían experimentado, lo que estaban viviendo. Ellos podían ver con sus ojos la bondad de Dios. Ellos podían ver cada día, cada momento de sus días, podían ver qué bueno es Dios. Mira todo lo que me da Dios. Mira cómo es bondadoso Dios conmigo. Todo lo que tengo, todo lo que necesito está a mi disponibilidad. Podían ver el mundo perfecto. Podían ver este regalo maravilloso de la creación. Podían verlo todo en el jardín
que Dios les había dado y regalado todo y les había dado dominio sobre todo. Qué privilegio que tenían. De no solo eso, sino que de caminar con Dios, de tener esa relación con el Dios perfecto, estar teniendo esa relación con Dios. Pero aún así, escogieron no creerla. Escogieron dudar de su bondad. Hermanos, Satanás siempre intentará que dudes que Dios es quien dice que es. Satanás siempre hará dudar que dudes de la palabra de Dios. Él siempre hará dudar que dudes de la bondad de Dios. Cuando Satanás te tiente, cuando te sientas tentado, cuando te estés seduciendo a darle la espalda a Dios, recuerda la bondad de Dios para ti. Recuerda su gracia en tu vida. Recuerda su misericordia. Que Él no nos castiga como nos merecemos, sino que nos acepta como sus hijos. Recuerda cómo te bendice cada día. Recuerda tu sustento diario que Él te da. Recuerda su protección y el privilegio que tienes como creyente de acercarte a Él confiadamente. No creas las mentiras de Satanás. Confía en el Dios bondadoso, lleno de gracia, lleno de misericordia. Y como dijo el canto de hoy, aunque no lo pueda ver, Él está obrando en tu vida. Adán y Eva pecaron porque creyeron en las mentiras de Satanás y no en la verdad de Dios. Y tan pronto pecaron, en ese instante empiezan a sentir los impulsos de culpabilidad. Termina el versículo 2 y dice que estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Pero ¿qué pasa? Tan pronto desobedecen, se sienten avergonzados, se esconden, han perdido la inocencia. Y sin duda reconocen que Satanás les ha mentido. ¿Por qué? Porque Satanás les dice, van a ser como Dios. Pero pecan y ¿qué sienten? Vergüenza. No sienten que son como Dios. Inmediatamente ellos sabrían, me mintió Satanás. Porque no siento que soy como Dios. No me siento perfecto como Dios es perfecto. Me siento culpable, me siento corrupto, me siento contaminado. Supieron en ese instante, se dan cuenta de que Dios había dicho la verdad y que Satanás les había mentido. Y en ese instante, hermanos, Adán demuestra fe en la palabra de Dios. Demuestra que cree en la promesa de Dios. Aquí está la profesión de Adán. Versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Ahora, ¿cómo es esto una profesión de fe? Él le nombra así porque él cree que Eva va a ser la madre de muchos, de todos. Pero Adán hace esto, hermanos. Aquí es donde está la fe de Adán. Y hay que leer el versículo antes para que entender la fe de Adán. El versículo 19 le dice, polvo eres y polvo volverás. ¿Qué le está diciendo? Vas a morir. Tu sentencia va a ser la muerte. ¿Y qué hace Adán inmediatamente después? Nombra a su mujer Eva. ¿Qué significa Eva? La palabra Eva es vida. Qué interesante, hermanos. A Dios le dice, vas a morir. Y inmediatamente lo que dice, mi esposa se va a llamar vida. ¿Qué promesa de Dios está creyendo? Está creyendo en la promesa de Dios. Justo cuando es sentenciado a la muerte, Él dice, mi esposa va a ser vida. Va a ser madre de vivientes de muchos. ¿Por qué? Porque eso había dicho Dios. Tu mujer, la semilla de tu mujer, va a tener descendientes. Él creyó en la promesa de Dios de acerca de la simiente de la mujer. Él creyó en la promesa de que la semilla vendría y la descendencia de la mujer vendría a pelear con el Satanás. Él creyó que Dios iba a proveer la manera de vencer a la serpiente. Es sentenciado a muerte, pero aún así dice, mi mujer va a ser vida. Eso es creer en la promesa de Dios. En base a esa promesa, Él nombra a su mujer vida y le declara madre de todos los vivientes. Cuando Adán le llama a su mujer vida, está proclamando, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la promesa de Dios, que a través de esta mujer no va a morir por sus pecados, sino que va a tener un descendiente. Cuando aún no había nacido ningún otro humano, no había nada, ningún otro, el nacimiento no había ocurrido, no había visto ningún embarazo en ese tiempo, pero Adán le nombra a su mujer vida, cree en la promesa de Dios y proclama que será la madre de muchos.
Y esto es un cambio completo de actitud. Antes él tuvo el privilegio de ver el poder y la bondad de Dios. Miraba todo lo que Dios hacía, pero aún así no creyó y desobedeció. Ahora Dios le da una promesa del futuro y cree. No creyó en lo que miraba, ahora cree en lo que no puede ver. Eso es la fe, hermanos. Eso es la fe. La fe es creer en las promesas de Dios que no podemos ver, pero lo creemos como que es verdad. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, creer en las promesas de Dios, es lo que salva al pecador. Es creer en lo que no podemos ver. Dios le prometió a Adán: pues mujer va a tener muchos hijos. Pero le dijo: te sentencio a la muerte. Y dice: sí, yo creo en la promesa de Dios y le voy a nombrar vida. Creyó en lo que no podía ver. Cuando Jesús resucita al tercer día, después regresa a sus discípulos y les muestra y lo miran y dice: es Jesús resucitado. Pero no estaba Tomás ahí. Tomás no estaba, y cuando viene Tomás le dicen todo lo que habían visto y dice: no voy a creer porque no he visto las llagas en su mano, no he visto las llagas en su costado, hasta que yo pueda meter la mano. Qué morbo, ¿no? Hasta que yo meta la mano en el lado y aquí, ahí voy a creer. Jesús regresa después, 8 días después, y está Tomás ahí. Le dice: aquí estoy, Tomás, pone tu mano, mira las llagas. Solo así entonces Tomás cree y declara a Jesús como Señor y Salvador. Demuestra fe porque lo ve, pero noten lo que Jesús le responde. Juan 20:29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y no creyeron. Esa es la fe, hermanos, creer en lo que no podemos ver. A veces nos preguntamos: ¿por qué Dios no nos revela todo de un principio? Si Él sabe todo, ¿por qué no nos dice todo de un principio? Porque si sabemos todo, exactamente lo que va a pasar, no va a haber necesidad de la fe. Pero la fe es lo que Dios requiere. Dios quiere que caminemos por la fe. Y Adán demuestra fe en la palabra de Dios. Cambia de un incrédulo, el que veía la bondad de Dios y lo dudaba, y ahora cree en la venida de un Salvador que va a venir a rescatar de las mentiras de Satanás. Hermanos, ese es el Evangelio. Esa es la primera ilustración del Evangelio de Jesús. Demuestra fe, demuestra arrepentimiento. Satanás había dicho que al comer el árbol iba a ser como Dios, pero en vez de sentirse como Dios, se siente culpable y avergonzado. En vez de estar en el mismo nivel de Dios, se esconde de Dios. En vez de estar en perfecta comunión con Dios, está separado de Dios. Y reconoce que Satanás es un mentiroso. Reconoce que su desobediencia, reconoce que necesita ser rescatado y se arrepiente y promete y profesa fe en la promesa de Dios. Hermanos, esa es la manera, la única manera que el pecador se puede reconciliar con Dios. Si tú le has dado la espalda a Dios, si estás viviendo en desobediencia con Dios, si estás siguiendo las mentiras de Satanás en vez de la verdad de Dios, Dios te puede rescatar. Dios te puede salvar. Dios te puede librar de esas cadenas de Satanás. Y yo estoy seguro, hermano, porque es parte de la naturaleza, sientes culpabilidad. Si estás desobedeciendo a Dios, yo te aseguro que sientes culpabilidad. Pero hermanos, no tomes eso como motivo de esconderte, porque Dios ya prometió que Él envió a su Hijo para que no tengas que esconderte. Él ya envió a ese Salvador a este mundo para que tú puedas venir ante Él, arrepentirte, confesar fe en su promesa y recibir su salvación. Pero primero, precisamente, tienes que reconocer que eres un pecador. Tienes que reconocer que has desobedecido a Dios. Tienes que tener un cambio de actitud, de corazón. Tienes que reconocer que necesitas ser rescatado de las garras de Satanás. Y tienes que profesar tu fe en la promesa de Dios, de su Hijo. Y si crees genuinamente en esa promesa, si crees que Jesús vino a morir por tus pecados y resucitó al tercer día, dice la palabra de Dios que serás salvo. Serás reconciliado otra vez con Dios. Hermanos, si te sientes lejos de Dios, no es porque Dios te ha abandonado. Dios está esperándote.
Igual como Dios esperó a ese hijo pródigo, todos los días mirando. ¿Y qué esperaba? Solo esperaba que el hijo se arrepienta, se dé la vuelta y regrese, y lo miró y corrió y aceptó a su hijo así como era. No tienes que arreglarte, no tienes que obrar para que Dios te acepte. Cuando Dios tomó al hijo pródigo, el hijo pródigo venía de trabajar con los chanchos, apestaba, estaba sucio. ¿Y qué hizo Dios? Lo agarró. Y el padre lo besó, le dio un anillo y lo recibió otra vez a su familia. Muchas personas dicen, yo quiero regresar a Dios, pero tengo que arreglar unas cosas en mi vida primero. No quiero ir a Dios hasta que ya esté un poco limpio. ¿Qué es eso? Esa es la salvación por tus obras. Piensas que tú puedes merecer estar delante de Dios. Pero lo irónico es que no puedes arreglar esas cosas en tu vida hasta que vengas a Dios con un corazón contrito de tus pecados. Y entonces Él comenzará la obra y te limpiará de toda maldad. Eso nos lleva al último punto. Ya vimos la promesa, ya vimos la profesión, ahora veamos la propiciación. La propiciación. ¿Qué es la propiciación? La propiciación es el acto de apaciguar, de satisfacer la ira de Dios. Es el acto de que una persona es reconciliado con otra persona. Adán y Eva ofendieron a Dios y la ira de Dios tenía que ser apaciguado. Para que haya reconciliación con Dios, se tenía que satisfacer el castigo del pecado. ¿Y qué es el castigo del pecado? La muerte. Dios había dicho, si comes de este árbol, seguramente morirás. Una muerte es lo único que podía satisfacer la ira de Dios. Y esa muerte lo merecía Adán y Eva. Pero aquí vemos, hermanos, la introducción de la gracia de Dios. Adán y Eva merecían la muerte. Tú y yo merecemos la muerte por nuestros pecados, pero Dios no actúa con venganza, Dios actúa con compasión. La ira de Dios se tiene que satisfacer con una muerte, pero Dios mismo envía un sustituto. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre, a su mujer, túnicas de pieles y los vistió. Dios sacrifica un animal de la creación perfecta para cubrir los pecados de Adán y Eva. Ellos habían intentado cubrirse con sus propios esfuerzos, cortaron una hoja de higuera, pero esas coberturas humanas, esas coberturas que tratamos de cubrir nuestros pecados con obras humanas, no son suficientes, no son adecuadas. Dios le hace una cobertura mejor, más permanente de un animal. Y eso requiere, hermanos, una muerte. Requiere que Dios ejecute un animal inocente para cubrir los pecados de Adán y Eva. La primera muerte en la humanidad, la primera muerte en la creación fue una muerte inocente para cubrir al pecador. Y eso, hermanos, es una maravillosa ilustración de la salvación que ofrece Dios al pecador. La salvación es un regalo de Dios que proviene de sí mismo. El sacrificio, Él lo provee. Él da el sacrificio para el pecado. Solo Dios puede proveer el sacrificio adecuado para cubrir al pecador. El sacrificio de un animal inocente tuvo que ser para cubrir las iniquidades de Adán y Eva. Y Él hizo lo mismo con nosotros. Envió a un cordero sin mancha. Envió a su Hijo inocente, nacido sin pecado, vivió sin pecado y fue en la cruz sin pecado a tomar el castigo, tratado como pecador, para que tú y yo podamos cubrir nuestros pecados. La sangre de Dios es lo que cubre el pecado. Solo Dios puede proveer un sacrificio adecuado. Romanos 3, 23 y 25 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así venimos todo el mundo, como pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Y cada día nos vamos alejando de la gloria de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La clave aquí, hermanos, es por medio de la fe. Dios ya hizo la obra, pero requiere fe en esa obra.
Jesús es el Cordero inocente. Jesús es el Cordero sin mancha que cubre el pecado del pecador. Es la muerte que es la muerte sustituta para nuestro castigo. Es la víctima inocente que satisface la ira de Dios. El sacrificio de Dios, de Jesús, cumple la justicia de Dios. Su sangre cubre la vergüenza del pecado. Dice Hebreos 9 que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por la sangre nosotros somos hechos justos. Y nota, hermanos, que Dios escogió el sacrificio y Dios mismo ejecutó ese sacrificio. Muchas veces podemos ver, y mucho de lo que ha visto en antisemitismo a través de la historia es porque se culpa a los judíos de haber matado a Jesús. Sí, hermanos, los judíos acusaron a Jesús, los romanos lo crucificaron, pero Jesús murió porque Dios lo ejecutó por nuestros pecados. Los romanos, los judíos, fueron partes de la obra de Dios nada más, para que tú y yo podamos disfrutar de la cobertura de nuestros pecados. No hay nada que podemos hacer nosotros para merecernos el perdón de Dios. Dios es el que hizo la obra. Solo es por la gracia de Dios, por medio de la fe, que el pecador puede ser cubierto. Dice Efesios 2 que por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se jacte. Jesús, hermanos, es el regalo de la gracia de Dios para el pecador. Es el único sacrificio digno, es la única propiciación por nuestros pecados. Solo la gracia de Dios salva al pecador. Solo la gracia de Dios limpia al pecador. Solo la gracia de Dios, mediante la fe, es que le da al pecador y lo reviste de justicia. Adán y Eva tuvieron que ser revestidos. Esa hoja de higuera que se estaban poniendo no cubría los pecados. No era un sacrificio digno. Cuando tratamos de obrar para nuestro perdón de nuestros pecados, estamos poniendo esas hojas de higuera que no son adecuados. Tenemos que confiar solo en el sacrificio de Dios, en el Hijo que murió por nuestros pecados. Gálatas 3, 25 y 26. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y el capítulo 3 concluye, hermanos, recordándonos que mientras estamos en este mundo, va a haber una consecuencia del pecado, la separación. El versículo 22, Dios declara que el hombre ya no puede estar en ese lugar perfecto. Ya no puede estar en ese lugar donde está el árbol de la vida. Ya no vivirá por siempre. Tendrá que vivir bajo la maldición del pecado. ¿Por qué? Porque el mundo ya estaba maldecido. Y mientras estemos en este mundo, no podemos estar físicamente en la presencia de Dios. Adán y Eva fueron expulsados del jardín, separados de la presencia de Dios. Dice la palabra, versículo 24, que Dios lo echó y puso jerubimes con espadas encendidas para tapar el camino de la entrada de la vida. Hermanos, todo el humano que ha nacido después de Adán y Eva nacieron fuera de este lugar perfecto. Nacieron fuera de la perfecta comunión con Dios. Nacieron separados de Dios. Nacieron sustituidos de la gloria de Dios. Tú y yo nacimos fuera de la presencia de Dios. Tú y yo no nacimos como Adán y Eva vinieron a este mundo en perfecta comunión con Dios. Pero hermanos, Dios envió a su Hijo para volver a crear ese lugar, ese momento, ese camino para que tú y yo podamos regresar a la presencia de Dios. Aquí en capítulo 3, hermanos, se encuentra la introducción de la verdad del Evangelio. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante. La doctrina de salvación por fe, lo podemos ver aquí. De creer en lo que Dios ha dicho, lo vemos aquí. Aquí tenemos las buenas nuevas del Evangelio, de que Dios va a proveer un sacrificio para redimir a los pecadores, de que Dios va a proveer un cordero inocente, sin pecado, sin mancha, para cubrir el pecado del pecador. Y es en base a nuestra fe, de creer en esa promesa, de creer en esa obra, de que Jesús vino a este mundo aplastar la cabeza de la serpiente, de que solo Dios puede cubrir al pecador, de que el pecador no puede cubrirse por sus propios esfuerzos.
con sus propias hojas de higuera. Esa es la buena noticia, ese es el evangelio de Dios, esa promesa de que Dios va a enviar un sacrificio perfecto para que tú y yo podamos regresar a estar en perfecta comunión. Un sustituto, y mediante ese sustituto cubrir el pecado del hombre y justificarnos ante Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a escuchar este último canto, hermanos, y mientras escuchamos quiero exhortarles, hermanos. Si hay alguien aquí que aún bien vive escondido, atesorando ese pecado en su corazón, que no se lo quiere entregar a Dios, tratando de cubrirlo con hojas de higuera, en vez de confiar en el sustituto, en Jesús, este es el momento. Pasen adelante, el altar está abierto. Y para nosotros, hermanos, muchas veces como creyentes podemos caer en la mentira de Satanás siempre, porque siempre tenemos esa naturaleza pecaminosa. Podemos caer en pensar que porque venimos a la iglesia, porque ofrendamos, porque servimos, porque hacemos cosas buenas, porque ayudamos a las viejitas a cruzar la calle, Dios nos va a amar. Pensamos que podemos ganarnos el favor de Dios, pero solo es por fe en Jesús. Y si tú necesitas venir ante Dios y entregarle eso que está en tu corazón, que está estorbando tu relación, está abierto el altar. Dios está aquí.